Gracias. Gracias. Para hacer una final de la categoría de la 16ª edición del MUT Madrid. Enhorabuena, por supuesto, a los dos equipos finalistas. En este caso, como demandante, la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Abogacía Internacional y como demandado la Universidad Carlos III de Madrid, pero en este caso el equipo de grado de la universidad. Y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestro tribunal arbitral, presidido por Filipa Cansado. Ahora el tribunal se va a presentar, no voy a hacerlo yo en este momento, pero sin duda alguna muchísimas gracias a nuestro tribunal y de nuevo agradecimiento al CIAM-CIAR también por acogernos. Cedo sin más la palabra a la presidenta. Muchas gracias, Pilar, y buenas tardes a todos. Es una ilusión enorme estar aquí. O sea, todas mis experiencias de MUT han sido... Siempre me he quedado muy impresionada y siento ya que no voy a quedarme defraudada aquí. Así que es un honor presidir a este tribunal, además, con tan ilustres coárbitros de mi lado. Yo soy Filipa Cansado Carvalho, soy un árbitro portugués y también soy mediadora y aquí estoy a vuestra disposición. Sí. ¿Ahora? Bueno, buenas tardes a todos. Soy Leonora Abad. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado y traerme aquí porque es una experiencia para mí increíble. Es un verdadero honor participar aquí y estar con mis compañeros de tribunal y poder escucharos a demandantes y demandados. Como os decía, soy Leonora Abad, soy directora legal del departamento que da soporte jurídico al área industrial de Repsol y el caso, bueno, pues me resulta muy familiar con un compendio de problemas históricos que yo creo que están de mucha actualidad y estaré encantada de ver cómo lo resolvéis. Y last but not least, yo soy Clifford Hendel, soy un árbitro basado en Madrid. Es también para mí un gran gusto y placer compartir esta experiencia con todos, con mis miembros del tribunal y sobre todo con los dos equipos. Que esto va a ser una experiencia memorable, única, y vais a disfrutar. Mucha suerte a todos. Bueno, entonces doy la palabra a las dos partes para presentarse y después el tribunal continuará el procedimiento. Buenas tardes, estimado tribunal arbitral. Mi nombre es María del Lluc Ferrer Godino y junto con mi compañera Carmen Sanz ostentamos la representación letrada de la Ciudad de los Prodigios y venimos aquí en representación de la Universidad Carlos III de Madrid, Máster de Abogacía Internacional. Muchas gracias. ¿La demandada? Buenas tardes, distinguido tribunal, contraparte y audiencia. Mi nombre es Inmaculada Posada Gil y junto con mi compañero Álvaro Flores Pacheco defenderemos los intereses de GURB en este procedimiento arbitral. Y venimos en representación de la Universidad Carlos III de Madrid, grado. Muchas gracias. Bueno, como las partes creo que lo saben, el tribunal ha admitido la comparecencia de la representación legal de las ONG, de las ONGs, entiendo que se dice así en español, en este procedimiento arbitral. Y entonces voy a llamar ahora la representación legal de las ONGs, que hará una pequeña intervención y después ya veremos, tras lo que diga la representación letrada, cómo seguimos el procedimiento.
Muy buenas tardes. ¿Puede, por favor, prender su micro? Tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a honorables miembros del Tribunal Arbitral, honorables partes de este arbitraje. En primer lugar, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo, tanto en nombre propio como en nombre de mis representadas de las ONGs El Día del Diluvio y Ecologistas por un Mundo más Sostenible, por un mejor y más sostenible, la posibilidad de poder venir aquí a comparecer y aportar nuestra visión y la información. Habida cuenta que el objeto del arbitraje en el que nos encontramos hoy, lejos de ser una disputa netamente contractual, es una disputa que trasciende intereses supraindividuales, como es el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible. Recordemos el reciente precedente del conocido caso de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso conocido como el caso de las ancianas suizas, que ha establecido la obligación de los Estados de velar y preservar por esta obligación. Y recordemos también el marco internacional que tenemos de aplicación en esta disputa, tanto en el plano del soft law, cuando hablamos de los principios rectores de las Naciones Unidas, en el marco de las empresas y los derechos humanos, o las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales. Marco de soft law que nos establece una serie de criterios claros sobre la responsabilidad empresarial y sobre este deber de mitigar, y que va mucho más allá de mitigar, sino que es un deber de promover el respeto íntegro a los derechos humanos. En el plano estrictamente medioambiental, nos colocamos evidentemente atendiendo a la naturaleza de esta disputa en la reciente directiva de la Unión Mutera de energías renovables, que establece una serie de criterios claros en relación con los biocombustibles y que deben ser tenidos en cuenta en este tribunal. Y sostenemos la trascendencia de esta intervención por su indudable carácter público y por eso consideramos, desde las entidades a las que tengo el honor de representar, que la intervención que queríamos aportar aquí, aportando a este procedimiento algunas cosas, algunas informaciones que nos han llegado, se enmarcan dentro de un derecho de la ciudadanía a saber, que es cierto que sabemos que este derecho a saber, a pesar del innegable carácter público que tiene esta disputa, pues agradecemos al tribunal que haya hecho el esfuerzo de conciliarlo con el carácter privado y confidencial que tienen las audiencias arbitrales. Y luego también el derecho a participar que tiene la ciudadanía a través de la sociedad civil y sus asociaciones representantes, en este caso poniendo en conocimiento del tribunal una serie de hechos que consideramos que son de relevancia para esta disputa. En primer lugar, desde el punto de vista en este caso, las ahora demandadas de GURB, nos gustaría poner de manifiesto, pues, como ustedes saben, MS es una entidad que ha venido haciendo un seguimiento muy amplio al actual demandante, a Prodigios, habida cuenta de que los puertos en los que operan se encuentran entre los puertos más contaminados del mundo. Como saben, el transporte marítimo es una actividad altamente contaminante y en nuestra búsqueda constante, en nuestra denuncia constante de estas cuestiones y sobre todo en el marco de la campaña que hemos hecho contra el ecopostureo, contra el greenwashing, si se prefiere llamarlo así, asistimos al acuerdo y al marco de acuerdo suscrito entre ambas partes y decidimos investigar un poco más sobre esta cuestión. Cuando tuvimos noticia de esta iniciativa, rápidamente, como entidad ONG transnacional que somos y que colaboramos con distintas entidades sobre el terreno, nos pusimos en contacto con nuestra red de activistas en la zona y estos activistas pusieron en nuestro conocimiento una serie de informaciones que nos parecen bastante preocupantes. Al parecer, en este caso, en el segundo nivel de la cadena de suministros, la demandada se ve abastecida por una sociedad que se llama
Isla Inaudita. Isla Inaudita probablemente a muchos de ustedes pues, no la tendrán muy localizada, pero para nosotros es una vieja conocida, dado que es la sociedad filial de Palm Oil Company, una sociedad a la que MS ha denunciado en numerosas ocasiones por sus actividades extractivas en la región de Orellana, por la deforestación de los bosques de la región y por una serie de prácticas relacionadas con el cultivo extensivo del aceite de palma, que han conllevado el desplazamiento de comunidades locales, que han conllevado la deforestación y que han conllevado la eliminación de la biodiversidad. En este caso, nuestros activistas sobre el terreno lo que nos han informado es que existen numerosos cargamentos por parte de esta compañía de Isla Inaudita con destino a Cervantia. Y si bien es cierto que no tenemos datos concretos que atestiguen cuál es su destino, pero nos dicen que el uso de este aceite de palma es un uso netamente industrial, lo que coincidiría realmente con el objeto de esta disputa. Luego, por otra parte, también nos gustaría, precisamente porque como entidad hemos auditado la labor de Prodigios, y precisamente, como comentaba al inicio de mi intervención, el ecopustureo es algo que nos preocupa mucho porque como entidad del sector estamos particularmente preocupados porque la normativa en materia de sostenibilidad tenga éxito y creemos que es algo que debe ser tomado en cuenta. Y al hacer esa auditoría de la cadena de suministro, en el cual descubrimos esta primera irregularidad que ponemos en conocimiento del tribunal, encontramos una segunda cuestión que nos parece llamativa. Y es que en este caso la información vino a nosotros por casualidad. A la hora de hacer nuestra campaña global frente al ecopustureo, un informante anónimo se puso en contacto con nosotros a través del canal de whistleblowing ambiental de la ONG y nos transmitió una serie de correos electrónicos y de documentación anexa que versan sobre una serie de subvenciones que ha concedido el Gobierno de Andina, en este caso a la empresa Prodigios, para subvencionar todo su plan de descarbonización. Subvenciones bastante jugosas y sustanciosas. Y en estos correos electrónicos se hacía referencia a esas subvenciones y al interés de la empresa por captar estas subvenciones y estos proyectos para hacer frente a la campaña de desprestigio, que cito, de esos hippies ambientalistas, creo que refiriéndose a la entidad a la que tengo el honor de representar. Claro, esto podría ser un simple chascarrillo si no fuese por el hecho de que este mismo denunciante, que como comprenderán ha decidido mantener en el anonimato su identidad, también nos ha aportado determinados indicios a que en paralelo Prodigios se encuentra negociando el mayor contrato de su historia para ampliar su flota y todos los buques contratados parece ser que son buques con motores diésel propulsados por combustibles convencionales. Y por ello, como somos una entidad muy concienciada con esta cuestión respecto al greenwashing, queremos poner en conocimiento del tribunal ambas informaciones por el objeto de esta disputa y como entidad que somos, consideramos que resolver esta disputa aquí, por supuesto, puede ser un genial precedente para que luego no tengamos que acudir posteriormente a una reparación por daños como pudiera darse en el caso de la jurisdicción ordinaria si esta cuestión siguiese su curso y encontrásemos efectos nocivos y contaminantes para el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de mis coárbitros tiene alguna cuestión en este momento para la representación. ¿No? Muy bien. ¿Alguna de las partes, empezando por la demandante? ¿No? ¿Demandada? ¿No? Entonces, el tribunal entendemos que procede dar a las partes algo de tiempo para preparar una respuesta a todas estas, el contenido de lo que ha expuesto el representante de las ONGs. Entonces, el tribunal cree que 5 minutos será suficiente y podrán reunirse en una sala aparte durante estos 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Y después volver. Gracias. Presidenta. Sí, por favor, os vamos a pedir a todos que después de este testimonio nos mantengamos aquí, acompañaremos a el demandante y al demandado para que se reúnan durante 5 minutos y mientras tanto hemos querido tener un detalle con todos vosotros. Hemos compartido tantos momentos durante esta semana y hemos compartido tantos momentos con algunos durante tantos años que, por favor, adelante vídeo.
times when you might feel aimless. You can see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening and press on your start. Don't forget out your part. Everyone plays the piece, and there are melodies. Each one of us, oh, is glorious. And we will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we all created. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you start to figure out your part. Everyone plays the piece, and there are melodies, and it's one of us. Oh, it's glorious. As you feel the lost feel, you will see. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies, and each one of us, oh, is glorious. There are times when you might feel aimless. You can see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening and press on your start. Don't forget out your part. Everyone plays the piece, and there are melodies. Each one of us, oh, is glorious. And you will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we all created. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you start to figure out your part. Everyone plays the piece, and there are melodies, and it's one of us. Oh, it's glorious. As you feel the lost feel, you will see. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies, and each one of us
¿No? Entonces empezamos por la demandante, perdón, como es tradicional. 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, presidente del Tribunal. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de ambas ONGs en este procedimiento, ya que también para nosotros es una cuestión muy relevante el tema de la sostenibilidad. Por ello también, pues bueno, nos hallamos ante esta disputa y por eso se pactó el suministro de un biocombustible de segunda generación que pudiera ser sostenible. Es más, la adaptación de nuestros cruceros para tener emisiones cero es uno de nuestros objetivos de 2035. Asimismo, estamos intentando alinear la empresa a las directrices de la OCDE y a toda la SOFLO mencionada. Sobre ello nos gustaría hacer una pregunta, si puede ser posible, al amicus. Sí. En primer lugar, muchas gracias. Al existir fuertes sospechas de presencia de un aceite de palma, ¿podría este revenderse? O sea, ¿supondría una cuestión relevante revender un combustible que pudiera tener estas trazas sin realmente ser comprobado si son parte de su componente? Claro, desde nuestro punto de vista como ONG ambientalista entendemos que, por una parte, si este aceite, este biocombustible, se vendiera a los consumidores sin ser realmente sostenible, estaríamos ante un probable ilícito, tanto a nivel publicitario como a nivel de los consumidores. Es decir, en este caso estaríamos ante un engaño ante el consumidor, que abriría la puerta a eventuales acciones de competencia desleal o a otro tipo de cuestiones, aparte del hecho de que evidentemente sería denunciado por entidades como la que represento en este caso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, sin perjuicio de esta aclaración, esta parte reitera su negación de trascendencia pública de esta disputa. Asimismo, nos reiteramos en nuestro escrito de oposición, también un poco en la misma línea comentada por el amicus, ya que resulta que efectivamente la confidencialidad de este procedimiento se podría ver afectada por su intervención, ya que ya ha sido aceptada la solicitud. Pues bueno, pues agradecerle también su presencia y su objetividad al responder a las preguntas. Si bien es cierto, reiteramos que esto es un incumplimiento contractual, se trata de una acción de resolución, una acción de indemnización de daños y perjuicios y, por lo tanto, la sostenibilidad no juega un papel tan importante como lo es el hecho de que la demandada pueda cumplir todas y cada una de las especificaciones que se pactaron en el contrato de suministro entre las partes. Sin perjuicio de lo cual, debemos mencionar que la información aportada por el amicus relativa a mi mandante, bueno, pues en primer lugar, como más adelante se verá en la cuestión procesal, cualquier correo o información anónima que no tenga ningún tipo de trazabilidad ni siquiera ha sido aportado como prueba. Por lo tanto, bueno, pues debemos solicitar al Tribunal Arbitral que no tenga en cuenta esta información, ya que no tiene ningún tipo de sustento probatorio y, asimismo, puede resultar enteramente perjudicial para mi mandante, sin estar asociado a ninguna cuestión que pueda verificarlo. Asimismo, negamos todas y cada una de las alegaciones, bueno, y las menciones y las informaciones realizadas y transmitidas por el amicus curiae. Mi mandante en todo momento ha sido transparente con sus objetivos de sostenibilidad. Por lo tanto, es de considerar que está 100% comprometido con la sostenibilidad de sus proyectos, con la sostenibilidad de sus transportes. Es más, es ello lo que ha traído a esta parte, a esta concreta controversia. Por lo tanto, solicitamos que, por favor, se desestime cualquier información y cualquier correo mencionado por el amicus curiae. Como forma de concluir, debemos mencionar que, pese a que esto carece de trascendencia pública, sí que es importante y relevante considerar que la prohibición expresa de aceite de palma por mi mandante y por la parte demandada en el contrato de suministro tenía una razón de ser. Por lo tanto, se trata de una cuestión esencial que se corresponde al contrato y que, por lo tanto, debe ser tenida en cuenta en su enteridad a la hora de considerar los incumplimientos contractuales y la posterior resolución que mi mandante solicita. Muchísimas gracias. Gracias. ¿La parte demandada? Sí, con el permiso del tribunal,
Bueno, en primer lugar, esta parte le gustaría agradecer al representante de las ONGs su presencia aquí, puesto que esta parte considera que es crucial, en este caso, la participación de la ciudadanía y la participación de ONGs y de la sociedad civil en un conflicto, en una controversia que escapa del derecho, como afirmaba la ONG, y ha tenido también implicaciones medioambientales que afectan a la vida de la ciudadanía. Pero esta parte, en la orden procesal, se manifestó que era neutral y, por tanto, le gustaría hacer ciertas preguntas, en este caso al representante de la ONG, para entender la relevancia de su implicación en este procedimiento. Por tanto, en primer lugar, esta parte quería preguntarle al representante de la ONG que no es si acaso cierto que las subvenciones que ha afirmado usted que el Gobierno de Andina está otorgando Prodigios desvirtúan en cierta medida la preocupación medioambiental o el propósito medioambiental de Prodigios en esta controversia. Sí, de hecho, en parte nuestra solicitud de intervención como amicus curiae, enmarcado dentro de este derecho de participación ciudadana, se articulaba precisamente por esta cuestión, porque nosotros, como señalaba y como subrayaba, el ecopostureo nos preocupa mucho, porque al final estamos hablando muchas veces de dar acceso a financiación a empresas en términos más favorables que los términos del mercado. Estamos hablando de cuestiones relativas a reputación o que influyen en las decisiones de compra de los consumidores, cuando, sin embargo, muchas veces detrás pues, lo que tenemos son intereses espúreos o intereses que no están alineados con la finalidad de las normas y de los derechos que amparan toda esta normativa. Y, por supuesto, desde nuestra perspectiva, estas subvenciones más las informaciones de las que hemos tenido constancia y que se han puesto en nuestro conocimiento son relevantes a la hora de indicar el ánimo real, en este caso, de la demandante respecto a los biocombustibles y a sus afirmaciones o alegaciones medioambientales. Perfecto, muchísimas gracias. Asimismo, usted en su intervención ha afirmado una problemática que existe con respecto a Isla Inaudita, que es el proveedor de este proyecto. ¿No es acaso cierto que la ONG a la que usted representa no puede probar fehacientemente que justo el suministro, en este caso de materias primas, para la fabricación de HVO que entregó GURB es el que está afectado por este aceite de palma? Efectivamente, si bien no tenemos una prueba directa, es cierto que tenemos una serie de indicios muy poderosos, es decir, una serie de activistas con los que nosotros colaboramos a nivel local se infiltraron en las instalaciones, como comprenderá un poco por la naturaleza un tanto dudosa de esta actuación, pues tampoco podemos dar muchos más detalles porque estamos hablando de un allanamiento, pero entenderá que muchas veces en el ámbito del activismo estas cosas son necesarias para destapar determinadas prácticas. Y todos estos cargamentos que se estaban enviando a Cervantia, tanto el uso como el género del aceite de palma coincide, al menos por los detalles que nosotros tenemos constancia, con esta disputa, y por los chequeos que hemos podido hacer nosotros utilizando bases de datos públicas, no tenemos constancia de que otros suministradores en Cervantia estén utilizando estos materiales. No obstante, evidentemente, si usted pregunta por prueba directa, no le podemos ofrecer una prueba directa. De acuerdo, muchas gracias de nuevo por su respuesta. Querría hacerle una última pregunta. Usted ha mencionado la relevancia de MS y además de las ONGs para poder certificar y para poder controlar todas estas cuestiones medioambientales. Pero esta parte se pregunta si no es, si acaso, cierto que la certificadora CCS, que es al final la que las partes han pactado, cumple con los criterios establecidos en la Directiva RED II, así como en el convenio de la Unión Motera sobre sostenibilidad. Sí, mire, aquí esta cuestión es una cuestión que debe matizarse y que la respuesta merece un matiz, porque al margen de una labor de paper compliance a la que es fácil acceder, es decir, nosotros de hecho, olvidé comentarlo, pero es cierto que reconocemos la labor en este caso del demandante, ha contratado a una consultora internacional para ponerse al día y redactar su plan de sostenibilidad ambiental, ha realizado acciones que parece que la alinean con los objetivos de las normas, pero también debe tener en cuenta que el cumplimiento formal
de una certificación como pueda ser un simple estándar de calidad, a veces requiere de un doble control por parte de la ciudadanía y de las entidades de la sociedad civil, que también somos sujetos implicados y que no estamos en el juego comercial de intereses que hay en este ámbito. Por ello, es cierto que nosotros no nos dedicamos a una labor de certificar, como usted dice. Nosotros lo que hacemos en nuestro papel como activistas es auditar, intentar aportar algo de luz y taquígrafos a una realidad que es de la cual es ajena a la mayor parte del público y pronunciarnos sobre la situación, evidentemente, desde nuestra perspectiva y desde nuestra toma de posición, que es una toma de posición respecto al cumplimiento íntegro de los objetivos de sostenibilidad establecidos tanto en la Cumbre de París como en Kioto y por lo tanto, estos deberes quizá no se cumplen únicamente acudiendo a criterios y certificadores estándar, sino que hay que tener un cuidado mayor. Hay que evaluar las cadenas de suministro, hay que trabajar en coordinación con las cadenas de suministro y claro, no es de extrañar que este defecto que hemos encontrado nosotros lo hayamos encontrado auditando la cadena de suministro, que muchas veces esto no es lo que va a revisar esa certificadora, que solo se va a limitar a ese primer plano formal y concreto. Perfecto, muchas gracias. Pues tras la intervención, en este caso, del representante de las ONGs, esta parte considera crucial y de especial interés que se pueda escuchar a las ONGs en este procedimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su colaboración con este procedimiento y puede usted retirarse y asistir al resto de la audiencia si quiere. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestros trabajos. No sé si ahora para la secuencia, si las partes se han puesto de acuerdo sobre quién hablaría primero y de qué forma. Sí, perfecto. Las partes se han llegado a un acuerdo respecto a los tiempos. Las intervenciones constarán de 14 minutos y el turno de dúplica y réplica constará de 1 minuto. Asimismo, el orden comenzarán las excepciones procesales por parte de la demandada y contestará la parte demandante, y en la parte sustantiva se invertirán los papeles y comenzará la parte demandante. Muy bien, muchas gracias. Asimismo, queríamos preguntarles al Tribunal Arbitral si podían las partes conocer si las preguntas se realizarán a lo largo de la intervención o se realizarán al final de ella. Bueno, el Tribunal lo ha discutido antes y, por lo general, trataremos de poner cuestiones al final, salvo si hay algo que amerite que hagamos una pregunta de inmediato para no perderse el hilo conductor. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene entonces la palabra la parte demandada. Con el permiso del tribunal, como he comentado anteriormente, mi nombre es Inmaculada Posada Gil y junto con mi compañero Álvaro Flores Pacheco defenderemos los intereses de GURB en este procedimiento arbitral. En primer lugar, yo expondré las cuestiones de carácter procesal y, posteriormente, mi compañero Álvaro Flores abordará las cuestiones relativas a la ley aplicable y al fondo de la controversia. Señores árbitros, antes de comenzar esta parte quisiera recordar que, al igual que hace el escritor Eduardo Mendoza en su novela La ciudad de los prodigios, en la que denuncia las injusticias de la Barcelona del siglo XX, GURB lo que pretende con este procedimiento arbitral no es más que denunciar las injusticias que ha sufrido, en este caso derivadas de la mala actuación de Prodigios. Y es que, señores árbitros, ¿cómo es posible que lo que a priori parecía un prometedor proyecto sostenible de larga duración haya derivado en la injusta e ilegítima resolución por parte de Prodigios? Pues bien, los hechos que suscitan esta controversia se pueden resumir en 3. 1, que el 15 de septiembre de 2019, GURB y Prodigios firman el contrato de suministro, por el que Prodigios se compromete a adquirir el 70% del biocombustible ecológico de segunda generación, el HVO. 2, que tras la producción de este HVO, GURB remitió a Prodigios el análisis técnico acordado y Prodigios le advirtió que el nivel de cetano era inferior al previsto. En consecuencia, los ingenieros de GURB se esforzaron por intentar mejorarlo, pero debido a unos imprevistos ajenos a esta parte, el nivel de cetano se redujo.
Ello fue comunicado a Prodigios de inmediato. Sin embargo, el desconcierto de nuestra representada fue enorme al verse acusado de fraude en el suministro de las materias primas. 3. Y ante esta situación, GUR ofreció a Prodigios varias soluciones. Sin embargo, Prodigios decidió obviar todas estas soluciones, además de las propias pactadas en el contrato de suministro, y activó el 8 de agosto de 2023 la cláusula 21.3.c del contrato para su resolución, en virtud de la cual debía otorgar a GUR el plazo previsto de 30 días para la subsanación, plazo que, por cierto, fue incumplido por la propia demandante. De todos estos hechos, lo que ha ocurrido es que Prodigios ha arrastrado a nuestra representada a un arbitraje sin haberse cumplido con el requisito de procedibilidad y en el que pretende que se cuestione un supuesto fraude. Que Prodigios ha arrastrado a nuestra representada a un arbitraje que pretende se desarrolle en equidad y en el que un ingeniero sea parte del tribunal arbitral. Y que Prodigios ha arrastrado a nuestra representada a un arbitraje que pretende se desarrolle en español. En consecuencia, durante mi argumentación expondré por qué este tribunal arbitral no debe acoger las infundadas pretensiones de Prodigios. Pero antes de continuar, a esta parte le gustaría mostrar su conformidad con que las normas que rijan el presente procedimiento arbitral sean la Ley de Matrice y el Reglamento del CIAM. Procedo, pues, con el primero de los argumentos, y es que Prodigios ha arrastrado a nuestra representada a un arbitraje sin haberse cumplido con el requisito de procedibilidad, por dos motivos. En primer lugar, porque no se ha cumplido con la práctica prearbitral de los buenos oficios, y en segundo lugar, porque Prodigios no se ha esforzado por resolver amigablemente las controversias. Antes, conviene recordar que Prodigios y GUR suscribieron un convenio arbitral, en el que incluyeron una cláusula escalonada, cláusula que la contraparte eludió de su escrito de solicitud de arbitraje. Así, si el tribunal es tan amable de acompañarme a la página 61 del caso. ¿Está conmigo el tribunal? En el párrafo 5, segundo inciso, podrá observar cómo las partes pactaron que, con anterioridad a cualquier solicitud de arbitraje, las partes se esforzarán por resolver amigablemente las controversias, en particular cuando éstas respondan al devenir del estado de la ciencia mediante la práctica internacionalmente aceptada de los buenos oficios. De la redacción de esta cláusula, señores árbitros, se puede observar una clara división de la misma, y es que Prodigios y GUR decidieron someterse expresamente a los buenos oficios para cuestiones científicas y esforzarse por resolver amigablemente para el resto de cuestiones, quedando el arbitraje como un mecanismo de último recurso. Señores árbitros, es evidente que esta controversia tiene un alto componente científico, en tanto el HVO es un producto completamente innovador y que no ha sido probado nunca a nivel industrial. En consecuencia, Prodigios debió haber acudido a los buenos oficios, práctica que, por cierto, implica necesariamente la intervención de un tercero independiente o de un punto nacional de contacto. No hay ninguna evidencia a lo largo del expediente que muestre que Prodigios acudió a los buenos oficios y, por tanto, se ha incumplido con el escalón previo al arbitraje. Pero es que, además, en caso de que este tribunal estime que no era pertinente acudir a los buenos oficios, Prodigios tampoco se ha esforzado por resolver amigablemente las controversias en los términos establecidos en el convenio arbitral. Y es que conviene recordar que el convenio arbitral fue incorporado por referencia al contrato de suministro, por lo que no hay otra manera de entenderlo que a la luz del propio contrato. Y es que en el propio contrato las partes pactaron métodos de subsanación amistoso en caso de disputa, concretamente en la cláusula 5.10.b y 12.2 del contrato. Prodigios no acudió a ninguno de estos métodos y es inconcebible admitir que Prodigios se ha esforzado por resolver amigablemente la controversia. Además, tampoco cumplió el plazo de subsanación de la cláusula 21.3.c de 30 días, pues interpuso la solicitud de arbitraje 24 días más tarde. Por todo ello, Prodigios no ha cumplido con el escalón previo al arbitraje y este procedimiento no puede continuar. En segundo lugar, Prodigios ha arrastrado a nuestra representada a un arbitraje en el que pretende que se cuestione un supuesto fraude. Y es que parece que la contraparte no parece entender que existen dos contratos diferenciados, con diferente objeto, partes y convenios arbitrales.
Por una parte está el contrato de financiación entre GURB y el banco, que tiene su propio convenio arbitral, y por otra parte está el contrato de suministro entre GURB y Prodigios, que tiene incorporado el convenio arbitral por referencia que otorga competencia a este tribunal y que literalmente dispone toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con el mismo. Pues bien, las materias primas forman parte del contrato de financiación, del que no es parte Prodigios. Por lo tanto, Prodigios, bajo el ámbito de este convenio arbitral, no puede efectuar reclamaciones vinculadas a otro contrato, del que ni siquiera es parte. No obstante, en caso de que este tribunal estime que es competente para conocer de las alegaciones del supuesto fraude, esta parte solicita la admisión de la prueba del discovery de la correspondencia mantenida entre los representantes y trabajadores de Prodigios y los miembros del sindicato bancario. Procedo, pues, con el tercero de los argumentos, y es que Prodigios ha arrastrado a nuestra representada a un arbitraje que pretende se desarrolle en equidad. Y, señores árbitros, la contraparte aducirá esta referencia a la equidad de la cláusula 13.11.c del contrato. Sin embargo, me gustaría invitar al tribunal a que acuda desde la página 40 hasta la página 43 del contrato para poder entender esta argumentación. ¿Está conmigo el tribunal? De acuerdo. Perdón. De acuerdo. Antes me gustaría precisar que voy a leer la cláusula en español con reserva. Esto no significa que esta lectura debería entenderse como una contradicción con la posición que sostenemos de que este arbitraje debe desarrollarse en inglés. Y es que la cláusula 13 tiene 11 rúbricas y la cláusula 13 se refiere a medidas y verificaciones, y estas 11 rúbricas que ella contiene se refieren a provisión de dispositivos, selección de dispositivos, unidades de medida y calibrado, estando la equidad únicamente referida en la rúbrica referida a costes y gastos de los exámenes y verificaciones. La contraparte podrá aducir que la palabra mainly, que en ella se contiene, supone una extensión de la equidad a todo tipo de expert matter. Sin embargo, señores árbitros, es inconcebible entender que ese principalmente deba entenderse en sentido extenso, pues está estrictamente acotado a dispositivos de medición, calibrado o ensayo. Por lo tanto, este arbitraje debe ser de derecho. Y es que además, el artículo 28.3 de la Ley de Matrice y el artículo 26.2 del Reglamento del CIAM especifican que para que haya sometimiento a un arbitraje de equidad es necesaria autorización expresa de las partes. Es inconcebible admitir que esta referencia a la equidad deba suponer un sometimiento expreso de las partes a que el procedimiento arbitral se desarrolle en equidad. Y es que este argumento está expresamente relacionado con el siguiente de mis argumentos. Al igual que cuando nos duele la cabeza acudimos al médico o cuando nos duele la muela acudimos al dentista, cuando tenemos un procedimiento en el que tantas cuestiones jurídicas se discuten, lo más lógico es acudir a un procedimiento arbitral en el que se garantice la aplicación del derecho. Y sobre la base de que este arbitraje debe ser de derecho, el doctor Horacio II ha de ser recusado, pues no cumple con los requisitos del artículo 11.6 de la Ley de Matrice para ser parte del tribunal arbitral, pues no es un abogado en ejercicio con más de 15 años de experiencia profesional. Pero es que además el tribunal podrá observar, tanto en el documento de respuesta número 2 a la solicitud de arbitraje o en la página 88, donde el tribunal arbitral hizo una precisión sobre la redacción de este documento, las opiniones del doctor Horacio II en LinkedIn, que tienen términos y expresiones despectivos, tales como horribles sádicos, mataron brutalmente u horribles individuos que destruyen. Este componente de ira, furia y odio en sus opiniones suponen claramente una causa de recusación. Pero es que además existe un caso reciente de la CPA del año 2023 de Crescent Petroleum Company contra National Iranian Oil, en el que se recusó al árbitro Charles Poncet por haber manifestado opiniones antimusulmanas en un programa de televisión suizo. Las partes de este procedimiento eran musulmanas y, en consecuencia, estas opiniones despectivas en dicho programa de televisión supusieron la recusación del doctor Horacio II. En última instancia, es claro que este arbitraje debe ser en inglés.
Y es que, a pesar de que el artículo 21.1 del reglamento del CIAM no especifica qué circunstancias han de tenerse en cuenta a la hora de determinación del idioma del arbitraje, en línea con la opinión del abogado suizo Stirnemann, resulta oportuno servirse de herramientas con redacción parecida para la interpretación de la norma. Así, a esta parte le gustaría traer a colación el artículo 20 del reglamento de la ICC, que tiene una redacción idéntica al artículo 21.1 del reglamento del CIAM y además especifica claramente que debe tenerse en cuenta el idioma del contrato. Además, esta precisión también está en el artículo 21 del Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español Iberoamericano de Arbitraje. Por lo tanto, el hecho de que el contrato esté redactado en inglés es cuanto menos relevante para determinar que este arbitraje debe ser en inglés. Pero es que además la cláusula arbitral fue incorporada por referencia al contrato de suministro, redactado en inglés y que consta de 78 páginas y que consta en el expediente, concretamente en la página 92, que era voluntad de las partes traducir esta cláusula arbitral al inglés. Además, el hecho de que todas las negociaciones se hayan llevado a cabo en español, pero el contrato haya sido redactado en inglés con inclusión de la cláusula 28.7, que hace referencia a que el idioma en que deban llevarse a cabo la ejecución y los contratos y anexos relativos al mismo deba ser en inglés, es cuanto menos relevante para determinar que este arbitraje debe ser en inglés. Por todo lo expuesto anteriormente, Prodigios ha arrastrado a nuestra representada a un arbitraje sin haber motivo para ello. Y por ello, esta parte solicita al tribunal que se declare incompetente por no haberse cumplido con el requisito de procedibilidad, que se declare incompetente para conocer de las cuestiones del supuesto fraude, que de proceder un arbitraje declare que éste debe ser de derecho y en inglés. Y por último, que confirme la recusación del doctor Horacio II. Asimismo, esta parte se reitera lo expuesto en su escrito de contestación a la demanda y, por supuesto, queda a disposición del tribunal para cualquier duda que le pudiera surgir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la réplica. ¿Un minuto? Sí. Disculpe, ¿no? La intervención, o sea, no sé si he dicho un minuto porque es el turno de réplica. Sí. No, realizamos, disculpe. Al final. Sí, al final hacemos, primero comenzará el turno de réplica la parte demandada y contestaré en un turno de dúplica. Perfecto, entonces hablan ahora sobre… Sí, las alegaciones. Sí. De acuerdo, perfecto. Muy bien, pues como he expuesto anteriormente, mi nombre es María del Lluc Ferrer Godino. Junto con mi compañera Carmen Sanz, ostentamos la representación letrada de la Ciudad de los Prodigios, demandante en el presente procedimiento arbitral. Pues bien, después de la tergiversada narración de los hechos por parte de la parte demandada, omitiendo aquellos que le son perjudiciales enteramente y planteando no una, no dos, sino hasta 6 excepciones procesales, debemos realizar una narración de los hechos efectivamente acontecidos en este marco contractual, que demuestran que no únicamente GURB ha incumplido todas y cada una de sus obligaciones bajo el contrato de suministro, sino que ha dejado a mi mandante en la peor posición posible. Pues bien, Prodigios es una compañía de transporte marítimo, cuyo único objetivo ha sido el respeto y el cuidado del medio ambiente. Por tanto, en una búsqueda para sus problemas reputacionales, se encontró con GURB, que le prometió que, mediante su tecnología y su financiación, podría proporcionarles con un biocombustible de segunda generación que cumpliera, en primer lugar, con lo pactado en el contrato de suministro, en segundo lugar, que pudiera ser utilizado en navíos debidamente adaptados para ellos y, en tercer lugar, que cumpliría con los más altos estándares de sostenibilidad. Pues bien, pese a todo ello y a los constantes aseguramientos de GURB de que el proyecto iba viento en popa, la comunicación del 20 de junio de 2023 llegó y, con ella, GURB comunicó que ni el combustible iba a alcanzar las especificaciones técnicas pactadas, ni las cantidades, y tampoco obtendría las certificaciones de sostenibilidad mencionadas. En todo momento, mi mandante ha sido comunicativa, paciente, colaborativa, como queda acreditado en las comunicaciones desde la número 27 hasta la 32 de la solicitud. No obstante, por la otra parte, tanto que han mencionado la novela de Eduardo Mendoza, supongo que de contraparte sabrán realmente de qué va, y es que debemos encontrar noticias de GURB y, por lo tanto, por ello mi representada se ha visto abocada al presente arbitraje.
Por lo tanto, comenzando con la primera de las excepciones procesales, una breve introducción, comenzaremos con que se ha dado cumplimiento al requisito de negociación previa. En segundo lugar, el fraude es una materia arbitrable y, por lo tanto, el tribunal arbitral debe pronunciarse sobre ella. En tercer lugar, solicitamos la inadmisión tanto de la prueba dudosamente obtenida como de la solicitud de discovery. En cuarto lugar, solicitamos que el arbitraje sea decidido en equidad. En quinto lugar, que la recusación de don Horacio II no prospere. Y en sexto lugar, que el idioma del arbitraje debe ser el español. Comenzando por la primera de las cuestiones, sin perjuicio de reiterarme, si es tan amable el tribunal arbitral de acompañarme a la página 61 de los hechos del caso. ¿Está conmigo el tribunal? Perfecto. Leo. Con anterioridad a cualquier solicitud de arbitraje, las partes se esforzarán por resolver amigablemente las controversias. ¿En qué punto de la página? Disculpen, en el punto 5 el convenio arbitral. Sí, disculpen. Por resolver amigablemente las controversias, en particular cuando éstas respondan al devenir del estado de la ciencia mediante la práctica internacionalmente aceptada de los buenos oficios. Pues bien, de una simple lectura se evidencia que las partes pactaron un simple esfuerzo por negociar sin mayores pretensiones. Sobre ello debemos mencionar un caso, el caso Siemens contra Jindal India Thermal Power, en el que se estableció que no podía exigirse un requisito de negociación previa de forma estricta como óbice para el comienzo del arbitraje si no se había pactado un procedimiento de esta misma forma, es decir, plazos, procedimiento y todo relativo. En este mismo caso, el tribunal decretó que quedaban acreditados los esfuerzos con el mero intercambio de las cartas, pese a que, de contrario, se establece o se ha alegado que los buenos oficios implican necesariamente a una tercera persona, lo cual no es cierto. Y asimismo, ¿realmente no ha realizado prodigios esfuerzos por negociar? Las comunicaciones del 19 de mayo de 2023 y del 7 de julio de 2023 son comunicaciones de mi mandante en las que puso de manifiesto que había problemas en el biocombustible, que se debía encontrar una solución a aquello. En cambio, las respuestas de GURB fueron evasivas y ambiguas. Ya encontraremos una solución antes o después, o incluso la situación es crítica fundamentalmente porque insistís en convertir la crítica. Pero no debemos desacreditar del todo a la parte demandada. Pues no es realmente la comunicación, documento número 31 de la solicitud, en la que se propone blendear el biocombustible o incluso revenderlo, un intento de negociación. Mi mandante simplemente lo rechazó por realmente no ser conforme a lo acordado en el contrato, pero simplemente culminando en un requisito de negociación sin avenencia. Con respecto al segundo de los puntos, el fraude es una cuestión arbitrable. De contrario, se ha alegado que se corresponde a otro contrato, a una certificación bancaria independiente, a una cuestión de trascendencia pública, pero realmente lo que omiten convenientemente es que la cláusula 1.1 del contrato de suministro establece ciertas materias expresamente prohibidas. Estas materias son el aceite de girasol y el aceite de palma, que son aquellos componentes que emergieron en la comunicación del 2 de junio de 2023 como potenciales partes del HVO. Pues bien, GURB no únicamente se comprometió con mi mandante en cuestiones de sostenibilidad, también se comprometió con Banco Moscú. Y fue el mismo Banco Moscú el que puso de manifiesto que estos potenciales componentes podían existir en el HVO. Pero en mi mandante saltaron las alertas no por ello, sino por un simple y mero incumplimiento contractual. No es ni una cuestión de orden público ni una cuestión penal, simplemente afecta a una relación contractual entre mi mandante y GURB, es decir, a una cuestión meramente privada. Sobre ello debemos mencionar el caso Ayasami contra Paramasivam, un caso en el que se estableció el concepto de fraude simple, que es aquel fraude en el que afecta únicamente a cuestiones internas entre las partes y que no afecta al convenio arbitral. Sobre ello mismo se pronunció la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Prima Paint Corp contra Flott & Conklin. Por lo tanto, solicitamos al Tribunal Arbitral que se declare competente para conocer las alegaciones de fraude. En tercer lugar, solicitamos la inadmisión de la prueba sospechosamente obtenida por parte de GURB, adjuntada como documento número 8 de la respuesta a la solicitud, el correo del 16 de julio de 2023. Como también hemos mencionado respecto del amicus curiae, ni GURB estaba en copia, ni estaba como destinatario, ni como remitente, y tampoco ha quedado acreditado que conforme parte de una cadena de correos. Una cosa está clara, mi mandante en ningún caso le ha dado acceso a ella. Asimismo, es que la demandada no ha sido capaz de acreditar de dónde lo ha obtenido.
Cito textualmente el párrafo 34 de la respuesta a la solicitud, simplemente han tenido acceso a ella. Por lo tanto, aceptarla supondría un perjuicio comercial y técnico hacia mi mandante, ya que el día 16 de diciembre de 2019 se firmó un acuerdo directo entre Banco Moscú y Prodigios. Y intrometerse en una cuestión o incluso admitir este correo electrónico que puede formar parte de una relación comercial entre dos entes absolutamente, bueno, una es la parte y un ente absolutamente desvinculado de este procedimiento arbitral, no puede permitirse. Confidencialidad comercial, por supuesto, que tampoco se está respetando en la solicitud de discovery realizada por la parte demandada. Debemos solicitar su inadmisión por ser desproporcionado e injustificado, asimismo por ser no procedente, o sea, no pertinente ni necesario. En primer lugar, si es tan amable el Tribunal Arbitral de acompañarme en la página 69 del caso, párrafo 39, aquí sí que requiere... Al final de este párrafo 38, disculpen, he dicho 39, de este párrafo 38, la última frase comienza por ello. La página 69 de los hechos del caso. 68, disculpen. He dicho las dos mal. Disculpen. Pues la solicitud de discovery dice así: por ello, esta parte solicita la apertura de un proceso de identificación y descubrimiento discovery de la correspondencia mantenida entre empleados y representantes de Prodigios y de los componentes del sindicato bancario, en particular entre el señor Bubile, la señora Brooks Prodigios y el señor Batalla Moscú. Bueno, asimismo, resulta una solicitud absolutamente desproporcionada. Como he mencionado, el acuerdo directo entre mi mandante y Banco Moscú se firmó a día 16 de diciembre de 2019. Estamos a día 19 de abril de 2024. Por lo tanto, interceptar las correspondencias por correo electrónico en una relación de 5 años es absolutamente desproporcionado. Asimismo, es que ni es pertinente ni es necesario, pues no tiene ninguna relevancia. Esta solicitud de discovery no conlleva ningún tipo de incumplimiento contractual. Si fuera así, la parte demandada habría planteado una demanda reconvencional, lo cual no es el caso. En cuarto lugar, debemos referirnos a que este arbitraje debe ser decidido en equidad. Lo que establece el artículo 26 del reglamento CIAM-CIAR y del artículo 28.3 de la Ley de Arbitraje Internacional de Matrice es que, para decidir en equidad, el tribunal arbitral debe ser autorizado expresamente a ello. Es decir, no se establece que deba ser autorizado expresamente en el convenio arbitral. Y es que es cierto, en el convenio arbitral no existe ninguna autorización expresa ni a la equidad, ni al derecho, ni siquiera una ley aplicable. Esta autorización expresa se encuentra en la cláusula 13.11c, anticipada de contrario. Esta cláusula utiliza términos como any dispute, cualquier disputa, o mainly concerning, principalmente concerniente, lo cual no supone una exclusión de ninguna materia. Si fuera así, hubieran utilizado expresiones como only disputes concerning to, y ese no es el caso. Por lo tanto, consideramos que asimismo la equidad debe extrapolarse a todo el procedimiento arbitral y que, por lo tanto, solicitamos al tribunal arbitral que decida este arbitraje conforme a la equidad. Asimismo, mencionar que el contrato de suministro, como bien ha dicho la parte contraria, se firmó el 15 de septiembre de 2019 y este convenio arbitral se incorporó más adelante por referencia. Asimismo, si las partes hubieran querido desvincularse de esta cláusula, hubieran especificado que debía resolverse cualquier disputa conforme a derecho. En quinto lugar, respecto de la resolución, o sea, de la recusación de don Horacio II, esta no debe prosperar. En primer lugar, al igual que acudir al dentista cuando te duele una muela o al médico cuando te duele la cabeza, cuando tienes una disputa técnica debes acudir a un árbitro experto en dicha tecnicidad. La recusación es infundada, en primer lugar, porque el árbitro ha cumplido con su deber de revelación. En todo momento ha comunicado su currículum vitae, que se adjunta como documento número 35, en la página 56 del caso, y en ningún momento ha ocultado que realizó dichos artículos o que emitió dichas opiniones. Pero es que, asimismo, la emisión de opiniones se encuentra contemplada en el listado verde de las directrices IVA, en el punto 4.1.1. Es decir, no puede suscitar dudas reales sobre su parcialidad, más bien, por el simple mero hecho de emitir opiniones respecto de cuestiones que no están directamente relacionadas con este arbitraje. En sexto lugar,
y debemos mencionar con especial vehemencia, el idioma de este arbitraje debe ser el español. Pues bien, en primer lugar, no únicamente debe ser español, sino que está siendo el español. Aquí mismo el arbitraje está siendo dirimido en este idioma. Asimismo, las comunicaciones entre las partes han sido en todo momento en español, incluso en perjuicio de la cláusula 24.1 del SPA, que especificaba que ciertas notificaciones por parte de GURB debían realizarse en inglés. En cambio, todas esas comunicaciones se realizaron en español. Ahora bien, la demandada no puede pretender ir ahora contra sus propios actos por el mero hecho de que le conviene hacerlo. En segundo lugar, es que la respuesta a la solicitud de arbitraje planteada por la parte demandada asimismo fue redactada en español. Por lo tanto, ¿qué es más evidente que ello? Pero es que, a más sumado, es que el convenio arbitral, que refleja enteramente la voluntad de las partes respecto del procedimiento arbitral al que quieren someterse, está redactado en español. A pesar de que no hay una mención expresa a dicho idioma, debemos considerarlo como una cuestión relevante que nos permita determinar que este arbitraje debe ser decidido en dicho idioma. Como forma de conclusión, debemos solicitar al Tribunal Arbitral que desestime todas y cada una de las excepciones procesales planteadas por la parte demandada. En primer lugar, solicitamos que continúe el arbitraje ya que se ha dado cumplimiento al requisito de negociación previa. En segundo lugar, que se declare competente para conocer las alegaciones de fraude. En tercer lugar, que inadmita la prueba obtenida por parte de GURB y la solicitud de discovery planteada. En cuarto lugar, que este arbitraje se resuelva conforme a la equidad. En quinto lugar, que la recusación no puede prosperar. Y en sexto lugar, que el idioma de este arbitraje es y debe ser el español. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, réplica de 1 minuto. Muchas gracias. Esta parte basará su réplica en que el requisito de procedibilidad no se ha cumplido, y es que el argumento de la contraparte cae por su propio peso, en tanto basa esos esfuerzos razonables por resolver en el correo del 19 de mayo que se refería al commissioning period, en el que todavía no había empezado el supply period. ¿Cómo puede la contraparte entender que eso era un esfuerzo por resolver si aún no había controversia alguna? Pues aún no nos encontrábamos en el supply period en el que era necesario cumplir con las especificaciones. Pero es que además en el correo del 7 de julio de 2023 hay en el último párrafo una intención, una voluntad de la parte acreedora de Prodigios con que se cumpla con la ejecución del contrato. ¿Cómo puede la contraparte entender que ello debe suponer un esfuerzo por resolver amigablemente? Por tanto, el escalón previo no se ha cumplido. Por último, comentar que es complicado que la contraparte tenga noticias de GURB, en tanto no ha respondido a sus intentos de subsanación y ha resuelto el contrato antes de los 30 días que le había otorgado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, contestando a las alegaciones de contrario, respecto de los correos, el primero efectivamente fue en el commissioning period, ya que los incumplimientos datan desde ese momento. Y en segundo lugar, respecto a los intentos de negociación realizados por mi mandante a día 7 de julio de 2023, se evidencia que mi mandante en todo momento ha puesto de manifiesto todos y cada uno de los incumplimientos y cada una de las desviaciones que habían sido llevadas a cabo por GURB. La respuesta de GURB ha sido ambigua y ha sido absolutamente desestimatoria de todas las pretensiones de mi mandante. Asimismo, reiterando su exordio respecto de las noticias de GURB, aquí mismo no ha llegado ninguna noticia de que hayan subsanado el incumplimiento, a pesar de que ya han pasado muchos más de los 6 días que debían terminarse el día cuando se solicitó el arbitraje. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta ahora o guardamos todos para el final? Bueno, como tú veas. Yo tengo para cada uno. Yo creo que sería mejor hacerlo. Sí, de acuerdo. Bueno, tengo una pregunta para cada parte. Empiezo con la parte demandada. De acuerdo. Tema de procedibilidad. Sí. Suponiendo que estamos de acuerdo que esa cláusula es una cláusula escalonada, que no ha sido cumplido, ha dicho, creo, que este procedimiento no puede continuar. ¿Qué es lo que nos pide concretamente que hagamos con este procedimiento y qué pasa con la disputa? Aunque este procedimiento desaparezca,
La disputa entiendo que sobrevive y habrá o podría haber otro procedimiento. ¿Y qué sentido tiene? De acuerdo. ¿Ha terminado la pregunta? Sí. De acuerdo, procedo a contestar. Esta parte lo que solicita es la suspensión de este procedimiento en este instante y que el tribunal arbitral otorgue un plazo a las partes para que cumpla con el requisito de procedibilidad y, una vez cumplido, continúe con este arbitraje. Pero es que esta respuesta está basada en la decisión 4A 46/2011 del Tribunal Federal Suizo o en la decisión 4A 628/2015 de otro Tribunal Federal Suizo en el año 2016. Por tanto, lo que debe suceder es suspender este arbitraje, otorgar un plazo a las partes para cumplir con el escalón previo y... Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Sigo? Okay. Bueno, demandante, el tema de equidad, derecho, ha dicho algo rápido que sonaba bien, pero no entendí. ¿Cómo puede convertirse una mención de equidad, en un contrato de 78 páginas, en una cláusula sobre peritaje, expertise, un experto? ¿Cómo puede eso dar pie a que un arbitraje se determine por equidad y no derecho? Muchas gracias por su pregunta. Pues bien, en primer lugar, es la única mención a cualquier cosa referente a si un arbitraje debe ser decidido o en equidad, decidido en derecho o en equidad, en todo el contrato de suministro. Es decir, hay un contrato de 78 páginas en el que no se estipula tampoco, en caso de controversia, si debe aplicarse una cierta ley concreta. Es más, lo que establece el artículo simplemente es que debe haber una autorización expresa. Es decir, por ejemplo, una autorización escrita. En este caso, la cláusula fue pactada por ambas partes. Es decir, ambas partes en un momento estuvieron de acuerdo con que ciertas controversias debían decidirse en equidad. Por lo tanto, las partes ahora mismo deberían asimismo estar de acuerdo con que esta controversia debería decidirse en equidad. Gracias. Gracias a usted. Continuando con la pregunta que le ha hecho mi compañero de tribunal y aludiendo a la frase que han mencionado ambas partes respecto de que cuando vas al médico, cuando te duele la cabeza, vas al médico, ¿qué objeción ve a que en una disputa donde lo que se pone en tela de juicio es si el incumplimiento de las especificaciones era una cuestión esencial o no del contrato, ¿qué objeción tiene la parte demandante a que decida el técnico en la materia, que es un abogado o un experto en derecho? Muchas gracias. Pues bien, reside exactamente en la esencialidad de los incumplimientos. Un experto técnico es capaz de entender en el caso que ciertas especificaciones que a lo mejor un abogado lee un contrato y ve en la última página o que incluso puede ni siquiera encontrar en un contrato de 78 páginas, suponen realmente una cuestión esencial para mi mandante. Un experto, en cambio, puede entender que ciertas cosas fueron pactadas por una razón y que en el momento en el que el HVO no tuvo esas especificaciones o incluso hubo sospechas de que podía contener ciertos componentes como aceite de palma, ello supone que este deje de tener ningún sentido para mi mandante y, por lo tanto, se ha perdido el objeto mismo del contrato. Muchas gracias. Otra pregunta más para la demandada y por entender qué perjuicio le ocasiona el que el arbitraje se sustancie en español. Muchas gracias por su pregunta. Esta parte sostiene que el arbitraje debe continuar en inglés debido a la esencia técnica del contrato, el perjuicio que supondría para nuestra representada traducir este contrato al español e interpretarlo en este mismo idioma, pues los términos que en él se incluyen son tan técnicos que una traducción errónea podría suponer un grave perjuicio para nuestra representada. Muchas gracias.
Entonces, una pregunta para la parte demandante. Leyendo la cláusula 1311C del contrato, parece que esta se refiere a disputas que son sujetas a un experto. Y entonces se podría entender que había una contradicción entre aplicar la equidad, pero no someter el arbitraje a un experto. ¿Qué comenta la parte de demandante sobre este punto? Bueno, sobre ese punto simplemente comentar que esta parte es plenamente consciente de que en el momento en el que entra el convenio arbitral a actuar, esta cláusula del experto no debe ser aplicada como tal, como para remitirse a un experto. Simplemente lo que esta parte intenta transmitir es que ante una ausencia de ninguna especificación en el contrato ni en el convenio arbitral de cómo debe decidirse este arbitraje, se debe referir uno a lo estipulado por las partes y a realmente la voluntad de las partes. Por lo tanto, en un punto la voluntad de las partes fue que una controversia de caracteres técnicos, como puede ser ante la que nos hallamos, debía ser decidida con base en la equidad. Por lo tanto, ahora mismo, ante esta disputa concreta técnica, debe decidirse en equidad. ¿Eso, a juicio de la parte demandante, cumple el requisito de que sea expresamente referido, expresamente concedido poderes al tribunal para decidir por equidad? Esta parte considera que, siendo el convenio arbitral la mayor expresión de la voluntad de las partes, así también lo es el contrato de suministro. Por lo tanto, en el momento en el que las partes autorizaron expresamente a que se resolviera en equidad, sí que puede cumplirse este requisito establecido en el artículo 26 del reglamento CIAM-CIAR. Gracias. Y para la parte demandada, usted hablaba sobre el fraude y sobre reclamaciones vinculadas a otro contrato. Dijo algo así, entiendo, de mis notas. ¿Y estas reclamaciones vinculadas a otro contrato, cuáles son? Para que me quede claro. Muchas gracias por su pregunta. Y es que la contraparte alega un fraude en el suministro de las materias primas. Suministro de las materias primas, que no son parte de este contrato. Además de entre las 130 definiciones del contrato, ninguna de ellas se refiere a raw materials como tal. Pero es que además, para que haya conexidad entre los contratos, debe haber un todo indivisible, una dependencia funcional o económica, y en este caso no la hay, dado que los objetos de los contratos son radicalmente diferentes. Pero es que además los contratos son independientes, pues no existen referencias cruzadas en ninguno de ellos, y cada uno tiene un convenio arbitral que son incompatibles entre sí, dado que el convenio arbitral del contrato de financiación se somete a la Cámara Comercial de Andina y el convenio arbitral incorporado por referencia al contrato de suministro se somete al CIAM. Por lo tanto, los contratos es imposible entender que estén conexos, siendo el aprovisionamiento de las materias primas parte del contrato de financiación. Aquí entiendo que la materia prima tiene que ver con la materia prima que también fue suministrada bajo este contrato. O sea, aunque exista otro contrato bajo el cual surge el alegato de fraude, el tribunal no tiene competencia para decidirlo de forma incidental, teniendo habida cuenta de que no lo está decidiendo en el ámbito del contrato entre Moscú y GURB. Pregunto, ¿puede el tribunal, reformulo mi pregunta, ¿puede el tribunal decidir incidentalmente un punto que tiene que ver con otro contrato, pero que también tiene que ver con esta disputa y es necesario para dirimir la disputa entre las partes? Ello no es posible, pues sería una causa de litispendencia y dado que se está conociendo en la Cámara Comercial de Andina, es imposible que este tribunal pueda conocer de dicha cuestión que ya está siendo dirimida en otro procedimiento arbitral. Y es que además no se dan los presupuestos para la acumulación de procedimientos arbitrales, pues los convenios arbitrales son incompatibles, no hay conexidad entre los contratos, por ello no cabe la acumulación de procedimientos. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la parte sustantiva. No pregunté más a mis coárbitros, que entiendo que ya no tenemos más cuestiones sobre ese punto. Sí, bueno. Tiene entonces la palabra la letrada.
Buenas tardes, estimado Tribunal Arbitral. Soy Carmen Sanz y, como ya ha mencionado mi compañera... Sí, perdona. Buenas tardes, estimado Tribunal Arbitral. Soy Carmen Sanz y, como ya ha mencionado mi compañera María del Lluc Ferrer, procedo a presentar los argumentos de fondo de Prodigios, demandante en el presente procedimiento arbitral. Estructuraré mi intervención en base a 4 bloques principales. Por un lado, versará sobre la ley aplicable al fondo. Reiteramos nuestra postura de que el arbitraje debe ser decidido en equidad, pero en caso de que el Tribunal Arbitral decida que debe ser en derecho, la ley aplicable deben ser los principios UNIDROIT. En segundo lugar, analizaré una serie de incumplimientos realizados por la parte demandada. Estos incumplimientos, a su vez, se pueden dividir en 2 bloques. Por un lado, un incumplimiento respecto a la cantidad pactada del HVO y un incumplimiento respecto a las especificaciones técnicas que tenía que contener este HVO. En tercer lugar, analizaré el derecho que tiene mi cliente a resolver el contrato de acuerdo a la cláusula 21.3, apartado C, del contrato de suministro. Y, por último, el derecho que también tiene mi cliente a ser indemnizado por una serie de daños y perjuicios ocasionados de acuerdo a la cláusula 21.5 del contrato de suministro sin la existencia de la limitación de responsabilidad como alega la parte contraria. Abordando así la primera cuestión sobre la ley aplicable, reitero nuestra postura de que el arbitraje debe ser decidido en equidad, como bien ha explicado previamente mi compañera. En caso de que el Tribunal Arbitral decida que debe ser en derecho, la ley aplicable deben ser los principios UNIDROIT. Esto es así en base a 2 razones principales. Por un lado, los principios UNIDROIT es la única ley aplicable en la cual las partes no se encuentran en ningún tipo de controversia, ya que la demandada reconoce la posible aplicación de los principios UNIDROIT en esta disputa. En segundo lugar, y más importante, es porque este contrato que se encuentra en disputa no entra dentro del ámbito de aplicación de la Convención de Viena. Esto es así, ya que no es un contrato de suministro típico, sino que va más allá de eso. La obligación principal no es una mera entrega de una mercancía de este HVO, sino que para ello era necesario primero la elaboración de una planta. Es necesario también un sistema de verificación y financiación. Por lo tanto, la obligación principal no es meramente la entrega de un HVO. Esto así también lo decidió el Tribunal Arbitral en el caso 881 del Tribunal del Comercio del Cantón de Zúrich del 9 de julio de 2002. En esta disputa se basaba respecto a una clasificadora de desechos, en el cual el Tribunal Arbitral indicó cómo la obligación principal no era la entrega de esta clasificadora, sino que era necesario también una instalación y un montaje de la misma. Y, por lo tanto, la obligación principal no era una mera entrega de suministro y, por lo tanto, no entra dentro del ámbito de aplicación de la Convención de Viena, sino que se encuentra recogido dentro de los supuestos del artículo 3.2 que excluye estos mismos. Por lo tanto, este caso puede servir como ejemplo para utilizarlo en nuestro caso, ya que, como he mencionado, la obligación principal no se trata de una mera entrega de un HVO. Abordando ya la segunda cuestión sobre los incumplimientos realizados por la parte demandada, es necesario establecer un calendario de entregas para conocer en qué momento y en qué forma la demandada realizó esta serie de incumplimientos. Así también es importante destacar cómo las partes expresamente pactaron, como mientras el 30% de la producción iba a ser dirigido a Cripta, el 70% restante iba a ser dirigido a mi cliente, a Prodigios. Basándonos en esto, es importante. La primera cargamento tuvo lugar el 15 de enero de 2023, el cual fue entregado a Cripta. Hubo un segundo cargamento, el 15 de mayo de 2023, que finalmente sí que fue entregado a Prodigios, a mi cliente. En este segundo cargamento, la demandada incurre en un primer incumplimiento, ya que el nivel de cetano no correspondía con el pactado entre las partes. Esto será una cuestión que abordaré más en detalle en adelante. En el momento en que mi cliente se dio cuenta cómo el nivel de etano no correspondía con el pactado, le instó a la subsanación del mismo para las próximas entregas. En el momento en que se iba a realizar la tercera entrega, mi cliente recibe la comunicación del 20 de junio de 2023, por la cual la demandada reconoce cómo este problema de cetano, que ya se le instó a subsanar, seguía sin subsanarse y además existía un nuevo incumplimiento sobre la cantidad pactada, ya que por unos problemas de aprovisionamiento de materias primas, los niveles de producción no se llegaban al 80%. Por lo tanto, aquí incurre otro incumplimiento. Si el Tribunal Arbitral es tan amable de acompañarme a la página 51 de los hechos del caso, ¿está conmigo el tribunal? Perfecto. En esta comunicación...
Perfecto. En esta comunicación es el momento en que la demandada comunica a mi cliente como por un problema de aprovisionamiento de materias primas, los niveles de producción estaban al 80% y como el nivel de cetano seguía sin poder subsanarse. Por lo tanto, aquí incurren los dos incumplimientos mencionados respecto a la cantidad pactada y respecto a las especificaciones técnicas, en concreto sobre el nivel de cetano. Abordando ya el primero de los incumplimientos respecto a la cantidad pactada, es importante destacar cómo las partes expresamente pactaron en el contrato de suministro en la primera página la entrega de 300 millones de litros de HVO, cantidad que nunca se le entregó a mi cliente. La demandada comunica la Commercial Operation Date, que como viene definido en el contrato de suministro, supone el momento por el cual se encuentra preparada para la entrega de esta mercancía. Para poder notificar la Commercial Operation Date era necesario el cumplimiento previo de una serie de condiciones precedentes que se encuentran recogidas en la cláusula 2.3 del contrato de suministro o en el anexo primero del mismo, entre las cuales se encuentra el aprovisionamiento suficiente de materias primas, que como veremos es otra de los incumplimientos realizados por la parte demandada, ya que mientras comunican la Commercial Operation Date el 20 de mayo de 2023, por la cual se presupone que han cumplido esta serie de condiciones precedentes y por ello tienen un aprovisionamiento suficiente de materias primas, ocasionan un grave perjuicio a mi cliente, ya que prepara toda la logística para poder recibir este cargamento. Para su sorpresa, como el 20 de junio de 2023, es decir, un mes más tarde de esta comunicación, la demandada comunica todo lo contrario. Es la comunicación que he leído previamente, donde aquí indican cómo por una falta de aprovisionamiento de materias primas, los niveles de producción se encontraban al 80%. Por tanto, aquí se incurren dos incumplimientos. Por un lado, el incumplimiento respecto a la cantidad pactada, ya que mi cliente no recibe la cantidad que se había establecido entre las partes, y por otro lado, la demandada comunica de manera errónea la Commercial Operation Date, ya que no había cumplido una de las condiciones precedentes, que era la de aprovisionamiento suficiente de materias primas. Abordando la segunda cuestión sobre el incumplimiento respecto a las especificaciones técnicas del HVO, es importante destacar que las partes pactaron expresamente dos. Por un lado, en el anexo número 7 se encuentra una lista de especificaciones técnicas, entre las cuales se encuentra que el nivel de cetano tenía que ser de un porcentaje mínimo del 70%, que como adelanto resulta un incumplimiento por parte de la demandada. Por otro lado, dentro de la composición y definición del HVO, que se encuentra recogido en la página 5 y 6 del contrato de suministro, las partes también pactaron cómo este HVO tenía que estar formado por materias primas 100% renovables y bajo ningún concepto por aceite de palma u otros derivados. Y como adelanto, es otra condición que también incumplió la parte demandada. Pero abordando primero la cuestión sobre el nivel de cetano, es importante destacar la comunicación que tuvo lugar el 10 de mayo de 2023. En esta comunicación, la demandada comunica y adjunta a mi cliente, de acuerdo a la cláusula 12.1 del contrato de suministro, el análisis de la calidad del HVO del segundo cargamento, del cargamento entregado a mi cliente. La demandada se comunica y se define como transparentes a lo largo del proyecto y cooperativos en todo momento cuando adjuntan este análisis de la calidad, obviando que el nivel de cetano no era con el correspondiente entre las partes, ya que si de nuevo el Tribunal Arbitral es tan amable de acompañarme a la página 47 del contrato de suministro, ¿está conmigo el tribunal? Perdón, de los hechos del caso, no sé si lo he dicho bien. Sí, vale, perdona. Perfecto. En estas comunicaciones... perdona. Perfecto. En estas comunicaciones es el momento por el cual mi cliente, Prodigios, se da cuenta cómo la entrega de la mercancía entregada por la parte demandada no cumplía una de las especificaciones técnicas. En concreto, el nivel de cetano era del 53% frente al 70% que se había establecido entre las partes, incurriendo aquí en un incumplimiento. El tema del cetano no supone ningún tipo de capricho por parte de mi cliente, ya que aparte de que era una de las obligaciones contractuales conocedoras de la parte demandada y, por tanto, de obligatorio cumplimiento, mi cliente, en base a la confianza que depositaba en este proyecto, realizó una fuerte inversión para adaptar los motores de sus buques y de sus naves a un combustible que cumpliese con estas especificaciones técnicas muy concretas. Por lo tanto, el hecho de que la demandada haya entregado una mercancía que no cumple con las mismas ocasiona un grave perjuicio a mi cliente, ya que no le puede dar ningún tipo de utilidad a este combustible. En cuanto a la segunda especificación técnica respecto al aceite de palma, es importante destacar la comunicación que tuvo lugar el 2 de julio de 2023, por la cual Banco Moscú comunica a mi cliente como por la posible existencia de aceite de palma en la trazabilidad de la cadena de suministro, mi cliente no iba a poder obtener así el certificado de sostenibilidad que él mismo le iba a otorgar.
Para poder esclarecer todo el asunto de si de verdad ha utilizado aceite de palma o no, se le solicitó en su momento a la demandada el análisis de la cadena de suministro, como se le solicita de nuevo al Tribunal Arbitral, para poder esclarecer y averiguar si de verdad ha utilizado o no aceite de palma a lo largo de la producción de este 8BO y así averiguar si de verdad ha incurrido en otro incumplimiento del contractual, en donde se estableció expresamente entre las partes que este 8BO no tenía que contener bajo ningún concepto aceite de palma. De nuevo, resulta como curioso cómo se definen transparentes cuando nos encontramos hoy aquí y se niegan a este análisis de la cadena de suministro. También no entendemos, esta parte no entiende, por qué se niega tanto al análisis de la cadena de suministro y también se niegan tanto a la recusación del árbitro don Horacio II cuando están tan seguros, como así lo han indicado a lo largo del proyecto a mi cliente, cómo están cumpliendo están cumpliendo las obligaciones contractuales en todo momento. Por lo tanto, no tendrían ningún peligro ni ningún motivo para recusar o negarse a este análisis de la cadena de suministro si de verdad no hubieran utilizado aceite de palma. También se indican, como ya ha indicado la contraparte, que se establecen una serie de opciones, como por ejemplo el blendeo o la posibilidad de reventa. Si bien es cierto, estas opciones no son válidas para mi cliente. Por un lado, la posibilidad de blendeo con un tipo de aceite que no se considera sostenible, mi cliente no cumple con la finalidad de que una producción de un combustible sostenible. Por lo tanto, estaría incurriendo en el otro incumplimiento contractual. Por otro lado, la posibilidad de reventa tampoco es posible, ya que si de verdad existiese este aceite de palma, mi cliente no está dispuesto a asumir el riesgo de, como ya bien ha mencionado el amicus curiae, de volver a recaer en un greenwashing. Por lo tanto, las opciones de mitigar daños que hemos obtenido por parte de la demandada no son válidas. Por toda esta serie de incumplimientos realizados por la parte demandada, mi cliente se ve obligado a resolver el contrato de acuerdo a la cláusula 21.3, apartado C. Esta cláusula le permite a mi cliente resolver el contrato en el caso de que exista una serie de incumplimientos que tengan un carácter esencial. Este carácter esencial, como viene definido en la doctrina, jurisprudencia, o también se puede utilizar la propia definición de los principios UNIDROIT en el artículo 7.3 primero, es aquel que priva sustancialmente a la parte de todo aquello que esperaba en el contrato. Como ya he ido mencionando, a lo largo de mi argumentación, mi cliente esperaba una entrega de 300 millones de litros de HVO, cantidad que nunca se le llegó a entregar. Además, la entrega que sí que recibió no cumplía con las condiciones que se habían establecido entre las partes, ya que, como hemos visto, el nivel de cetano era inferior y es posible la asistencia de aceite de palma en el mismo. Por lo tanto, mi cliente se ve con una mercancía que no le puede dar ningún tipo y, sobre todo, no le puede dar la finalidad que había pactado y había confiado en GURB para la misma. También se le solicita al tribunal que mi cliente sea indemnizado por una serie de daños y perjuicios ocasionados de acuerdo a esta cláusula 21.5 del contrato de suministro. De contrario, se alega la existencia de un límite de responsabilidad recogida en la cláusula 16.1. Si bien es cierto que sí que existe este límite de responsabilidad, también es cierto que existe una excepción a la misma, y es la actitud dolosa y fraudulenta por la parte demandada. Esta actitud dolosa y fraudulenta se puede demostrar a lo largo de todo el proyecto, ya que mientras mi cliente le comunicaba y le advertía las posibles preocupaciones e incumplimientos que la demandada iba realizando, ella, conocedora de esta serie de incumplimientos y perjuicios que iba a ocasionar a mi cliente, siguió sin tener ningún tipo de subsanación y ningún tipo de comunicación a mi cliente. Por todo ello, se le solicita al Tribunal Arbitral que el arbitraje sea decidido en equidad. En caso de que sea en derecho, que sea la ley aplicable a los principios UNIDROIT. También se le solicita que admita esta serie de incumplimientos realizados por la parte demandada, así como el derecho que tiene mi cliente no solo a resolver el contrato, sino también a ser indemnizado por unos daños y perjuicios ocasionados. Con todo ello, concluyo con mi argumentación y esperamos por fin obtener noticias de GURB en este presente procedimiento arbitral. Muchas gracias. Muchas gracias, letrada. Letrado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Álvaro Flores y tras la argumentación llevada a cabo por mi compañera Inmaculada Posada, estamos aquí precisamente para dar noticias de GURB. Y esto es así porque esta parte va a adaptarse a los argumentos aducidos por la contraparte y por eso, en primer lugar, se va a defender que el derecho aplicable tiene que ser la Convención de Viena y todo aquello que pueda complementar a la Convención de Viena los principios UNIDROIT. En segundo lugar, se va a defender que GURB ha cumplido con todos sus compromisos contractuales. En tercer lugar, que Prodigio se ha resuelto ilegítimamente el contrato de suministro. En cuarto lugar, que GURB certificó correctamente la cadena de suministro.
En quinto lugar, que hubo una mala fe, una cooperación entre Prodigios y el banco. En sexto lugar, que no caben daños y perjuicios. Y por todo ello, esta parte va a comenzar defendiendo el derecho aplicable. Y como les comentaba, señores del Tribunal Arbitral, quizás, bueno, el derecho aplicable tiene que ser la Convención de Viena y los principios UNIDROIT. Y es posible que el tribunal se pregunte por qué tiene que aplicar la Convención de Viena. Y la respuesta es muy sencilla. Hay que acudir al primero de los artículos de la Convención de Viena, al artículo 1.1a. Este artículo establece el concepto de aplicabilidad directa. Para que aplique esta aplicabilidad directa, tienen que ser las partes, en este caso Cervantia y Andina, partes de la Convención de Viena, lo cual se cumple. Entonces, una vez que son estados contratantes, se tiene que aplicar directamente a la Convención de Viena a la controversia que pueda surgir. Pero es cierto una cosa, el único motivo por el que se podría excluir esta aplicación de la Convención de Viena se recoge en el artículo 6 de dicha Convención, que es que las partes hayan elegido un derecho aplicable distinto. El problema, señores árbitros, es que las partes no han elegido ningún derecho aplicable. Por tanto, lo único que cabe en este procedimiento es aplicar la Convención de Viena. Pero también es cierto que la Convención de Viena data 1980, tiene que adaptarse en este caso a la controversia en la que nos encontramos. Por tanto, se tiene que complementar con los principios UNIDROIT. Y esto es así, no en palabras únicamente de esta parte, sino también de la doctrina, como por ejemplo de autores como Schlechter y Butler o la propia profesora Pilar Perales, que consideran que, según el preámbulo de estos principios UNIDROIT, establecen como el mecanismo e instrumento idóneo para poder complementar a esta Convención de Viena. Una vez asentado que es la Convención de Viena y los principios UNIDROIT a los que deben aplicar a este procedimiento, esta parte va a defender el segundo de los argumentos y especialmente contestando a la contraparte, que es respecto a la falta de un incumplimiento esencial. Y es que es ciertamente curioso que el contrato tiene unas 130 definiciones. Pues bien, de esas 130 definiciones no hay ni una sola de ellas respecto al incumplimiento esencial. Para intentar contextualizar un poco esta controversia comercial, que esta parte considera que es ciertamente relevante, en palabras del autor El Chiati, que es profesor de la Universidad de Delta de Egipto, el contrato en el que nos encontramos, es decir, un contrato de suministro de combustible, se caracteriza especialmente por una duración a largo plazo, en este caso estamos ante 10 años, y especialmente por su adaptabilidad y flexibilidad. Por tanto, esta parte, intentando entender qué querían las partes en cuanto a incumplimiento esencial, ha acudido a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia establece 3 criterios por el cual podemos alegar en este caso una falta de incumplimiento esencial. El primer de ellos ya se ha comentado. En virtud del caso Cloud número 171, se debe entender que si las partes no han convenido, no han especificado una elección, en este caso, de definición de la incumplimiento esencial, es porque las partes entienden y prefieren que sus relaciones contractuales duren lo máximo posible y no que se resuelvan al mínimo incumplimiento o incluso a la mínima desviación. Pero es que no es únicamente este criterio el que se sigue, es que también se debe acudir a que si hay un incumplimiento relativo a la calidad, tal y como establece el caso Cloud número 248, únicamente se debe entender que existe un incumplimiento esencial si éste deja de responder al tipo habitual o al uso que se suele destinar a esa mercadería o con respecto a esa calidad. Y el problema, señores del Tribunal Arbitral, es que en este caso tenemos que diferenciar 2 momentos de tiempo distintos. Por un lado, el periodo de comisionado. Este periodo de comisionado terminaba el 31 de mayo y abarcaba 6 meses antes del periodo de comisionado hasta el 31 de mayo. Y después el supply period o periodo de entregas que empieza a raíz de que se cumple esta fecha, operaciones comerciales, del 31 de mayo. Bien, la contraparte alega que ha habido varios incumplimientos. El primero de ellos dentro del periodo de comisionado. Y esto es faltar a la verdad. ¿Por qué? Porque la cláusula 4.4 del contrato, referida al supply period, establece que la obligación del vendedor de entregar y la obligación del comprador de aceptar y pagar comienza una vez se da la fecha de operaciones comerciales, es decir, a partir del 31 de mayo. Por tanto, no estamos ante el primer incumplimiento. Pero incluso aunque aceptásemos un segundo o tercer incumplimiento, con las entregas que ha comentado la contraparte, hay que atender a un hecho. Y es que, como podrán comprobar del documento 30 de la solicitud de arbitraje, En este documento se puede ver que data de fecha de 20 de junio y es un documento en el que ciertamente GURB reconoce que está teniendo ciertas dificultades en entregar el biocombustible que se había comprometido. Pero también es cierto que según el calendario de entregas contenido en el documento 14 de la solicitud de arbitraje,
La primera entrega se produjo el 24 de junio de 2023. Es decir, señores árbitros, 4 días antes de que se produjese la primera entrega, GURB, en aras de la buena fe y de la cooperación activa que le imponía el contrato, notificó Prodigios que estaba teniendo ciertas complicaciones, que son lógicas, fruto de este contrato tan novedoso y de un biocombustible de segunda generación. Pero, pese en este caso a comunicarlo 4 días antes, Prodigios aceptó las mercaderías. Por tanto, debemos entender que en este caso la máxima por la que debía actuar Prodigios era ver para creer. Es decir, Prodigios tenía que ver la mercadería, creer que era acorde y después comprarla e incorporarla a su buque. Y es precisamente lo que hizo Prodigios. Prodigios, conociendo 4 días antes que la mercadería no iba a ser específicamente la que se había pactado, decidió comprarla e incorporarla a sus buques. Entonces, señores del Tribunal Arbitral, ¿qué incumplimiento esencial? Es decir, ¿cómo se va a considerar que hay un incumplimiento esencial cuando la contraparte incorporó dichas mercaderías a sus buques? Pues quizás, señores del Tribunal Arbitral, es porque esas supuestas desviaciones no son esenciales, como aduce la contraparte. Pero además, respecto a la cantidad, es también importante tener en cuenta que el contrato es muy flexible respecto a la cantidad suministrada. Pues, por ejemplo, en su cláusula 5.1 establece que el primer año se tienen que entregar 190 millones de litros y a partir del segundo año hasta el 10º, 210 millones de litros. Es decir, el propio contrato reconoce en el primero de los años que es más complicado poder llegar a la cantidad comprometida y es más flexible, otorgando que el resto de años se tienen que entregar más litros de HVO. Pero no solo ello, sino que también en su cláusula 579 o 55b numeral I también establece una cierta flexibilidad para el vendedor de poder ajustar las cantidades anuales que entrega de HVO. Pero además, en este caso no solamente hay que atender a este segundo criterio jurisprudencial para atender al incumplimiento, sino que también hay que atender a un tercer criterio, y es el hecho que las partes hayan pactado cláusulas de subsanación para poder arreglar sus controversias. En este caso existen dos, una relativa a la cantidad, en la cláusula 5.5b del contrato, y una referida a la calidad, que es la 12.2. Estas dos cláusulas establecen que tiene que haber una cooperación activa entre las partes. Es decir, no es solo una obligación del vendedor el tener que subsanar, sino que también es una obligación del comprador, pues es el comprador el que debe iniciar el procedimiento de subsanación notificando claramente al vendedor que existe alguna desaveniencia respectiva a la calidad o la cantidad otorgada. Y en este caso no se produjo. En este caso, Prodigios no activó dicha cláusula de subsanación y no es porque GURB no hubiese intentado, por cooperación y por su deber de lealtad negociacional, atender a dicha cláusula de subsanación o proponerle en este caso un blendeo o una reventa o atender estas dos cláusulas de subsanación, sino es que Prodigios no atendió a sus correos, no atendió al intento de GURB de subsanar el contrato. Directamente acudió a las cláusulas resolutorias. Y esto me permite conectarlo con mi tercer punto, porque es que la activación de estas cláusulas resolutorias debe considerarse completamente ilegítima. Y esto es así atendiendo la cláusula 21.3c en primer lugar. Esta cláusula del contrato establece que cuando exista un material breach entendido como incumplimiento esencial, el comprador debe otorgar al vendedor 30 días para poder subsanar. El problema, señores árbitros, es que Prodigios activó esa cláusula el 8 de agosto de 2023. ¿Saben cuándo acudió a arbitraje? El 1 de septiembre de 2023. Es decir, 3 semanas, sin respetar los 30 días que se había comprometido, que había, en este caso, pactado en el contrato. Pero es que incluso atendiendo la cláusula 21.3g, establece que se tiene que notificar la fecha de operaciones comerciales para que se pueda considerar cumplida esta cláusula. La contraparte alega que esto no se ha producido. Bien, se ha producido el 20 de mayo, pero incluso aunque el Tribunal Arbitral considerase que no se ha producido en tiempo y forma, esta parte, según dicha cláusula 21.3g, tenía hasta el 31 de diciembre de 2023 para poder notificar la fecha de operaciones comerciales. Como le recordaba esta parte hace escasos minutos, se acudió al arbitraje el 1 de septiembre de 2023. Es decir, que esta parte en la que GURB tenía todavía unos meses para notificar la fecha de operaciones comerciales si no lo hubiera hecho en tiempo y forma, que sí que lo hizo. Por tanto, ninguna de estas dos cláusulas resolutorias, ni la 21.3c ni la 21.3g, se pueden considerar legítimas. Pero, además, cabe considerar que GURB no cometió fraude en el aprovisionamiento de materias primas. Y esto es así por un sencillo motivo, porque cumplió con su certificación de sostenibilidad recogida en la cláusula 17 del contrato. GURB comunicó a Prodigios la existencia, en este caso, de una certificación positiva del proyecto de CCS, la certificadora que habían pactado las partes.
Además, Prodigios conocía que iba a ser la certificadora del proyecto incluso antes de firmar el contrato. Entonces, la contraparte, en este caso, intenta probar un fraude con el único argumento del documento 31 de la solicitud, que pido al tribunal, por favor, que acuda a dicho documento. En este documento, que es enviado por el señor Anthony Whitelines, de Riña de Gatos, se puede comprobar como la mayor prueba que tiene la contraparte es cierto que la documentación de trazabilidad y custodia es correcta y ello puede deberse. Es decir, que la mayor prueba que tiene la contraparte es un correo en el que no se certifica negativamente el proyecto, en el que únicamente se establece una mera posibilidad, debido al desconcierto, en este caso de Anthony Whitelines, de la calidad, en este caso, del HVO, pero sin certificar negativamente que se haya producido un fraude. Entonces, señores árbitros, no hay ninguna prueba que se pueda considerar como válida para considerar que este proyecto tiene fraude. Por último, comentar respecto a los daños y perjuicios traídos en este procedimiento por la contraparte. A esta parte le sorprende sobremanera que la contraparte pida unos daños y perjuicios equivalentes, por ejemplo, a 800 millones, porque entonces, ¿qué tiene que hacer esta parte? ¿Regalarle el buque? Es decir, si esta parte le da 800 millones, ¿qué sentido tiene que la contraparte tenga un crucero perfectamente operativo? Y esto es así atendiendo el documento 1, en el que se puede comprobar cómo existe un mercado de biocombustible perfectamente operativo. Es decir, el biocombustible otorgado por GURB es ciertamente novedoso, pero no por ser un biocombustible, sino por el método de fabricación. Por tanto, la contraparte tiene un crucero perfectamente operativo y no tiene que acudir a los 800 millones ni a ningún daño y perjuicio que solicita esta parte. Además, claro está, hay que acudir en todo caso a la cláusula de limitación 16.2 del contrato respecto que solamente como máximo se podrán entregar 100 millones de euros. Por todo lo expuesto, esta parte considera que Prodigios ha actuado de mala fe con el banco. En este caso, cabe recordar que Prodigios tenía un direct agreement con el banco, Moscú. Pues fíjense, señores árbitros, en este direct agreement existía la obligación de Prodigios de comunicar al banco una especie como de periodo de subsanación. Es decir, tenía antes que resolver de convenir con el banco cualquier remedio para que el banco incluso pudiera ponerse en la posición contractual de GURB o que pudiera incluso subsanar para que la operación comercial siguiera. El problema, señores árbitros, es que Prodigios no notificó al banco y el banco, aun conociéndolo, no solicitó a Prodigios que acudiera a dicho mecanismo. Es más, puso a tacha el proyecto y amenazó con que iba a complicar las relaciones comerciales entre Prodigio y el banco que iban a tener en el futuro. Por tanto, por todo lo expuesto, esta parte suscita al tribunal. En primer lugar, que declare que el derecho aplicable debe ser la Convención de Viena y principios sin droit. Que declare que GURB ha cumplido con todas y cada una de sus obligaciones comerciales. Que Prodigios ha resuelto legítimamente el contrato. Que GURB ha certificado correctamente la cadena de suministros. Que Prodigios ha actuado de mala fe con el banco y que no caben daños y perjuicios. Además, esta parte solicita al tribunal que se condenen costas a Prodigios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un minuto. Muchas gracias. Mi cliente lleva esperando la subsanación de esta serie de incumplimientos desde el 15 de mayo de 2023, que es cuando le comunicó a la demandada la subsanación sobre el tema del cetano. Y aunque ahora parezcan que se encuentran cooperativos para la subsanación de los mismos, mientras que mi cliente le advertía sobre esta serie de incumplimientos, mi cliente recibía respuestas como no hay nada de qué preocuparse o la situación es crítica fundamentalmente porque insistís en convertir la crítica, quitándole todo tipo de importancia a las preocupaciones alegadas por mi cliente. Asimismo, resultaría curioso que en esos 6 días que la parte contraria alega que todavía existían para subsanar esta serie de incumplimientos antes de solicitar el arbitraje, fuesen justamente los 6 días necesarios para que la demandada cumpliese con su subsanación si se llevaba sin subsanarse desde el 15 de mayo de 2023. Por lo tanto, aquí seguimos sin noticias de GURB. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del tribunal. La contraparte huele a confundir el periodo de tiempo, es decir, como comentaba esta parte, existe un periodo de comisionado y un periodo de entrega. Las comunicaciones a la luz de la contraparte son referidas al periodo de comisionado. El problema es que lo que de verdad importa, que es el periodo de entregas,
En este periodo, en esta parte, GURB ha cumplido con todos sus compromisos contractuales, pero no es que ya haya cumplido con todos sus compromisos contractuales, es que en ese periodo, que era ciertamente relevante en esta controversia, fue GURB el que le pidió insistentemente a Prodigios que acudiese a los mecanismos de subsanación previstos por las partes, que acudiese y que intentasen resolver sus posibles desviaciones o controversias para poder mantener la relación contractual que las dos partes, en teoría, deseaban que continuasen. El problema es que, en este caso, GURB no recibió respuesta alguna. Por tanto, lo único que cabe concluir es que GURB ha tenido un comportamiento diligente y que Prodigios ha hecho caso omiso a su deber de mitigación y a su deber de cooperación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión, Leonor? Sí, para la demandante. ¿Qué soluciones, no sé si se me oye, qué soluciones ofreció a la demandada para mitigar los daños y subsanar el incumplimiento? Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, desde un primer momento mi cliente se ha mostrado cooperativo para que se pueda conservar la buena relación entre las partes y sobre todo el contrato. Por eso, desde un primer momento, a lo largo del proyecto, en el momento que mi cliente veía posibles desviaciones de esta serie de contratos, le instaba y comunicaba a la demandada la posible subsanación o las posibles soluciones que se podían adoptar. Mientras que la demandada hacía caso omiso a toda esta serie de advertencias. Por lo tanto, desde un primer momento mi cliente ha mostrado una actitud proactiva para poder subsanar y que el proyecto de verdad se cumpliese con su finalidad. Por lo tanto, la posibilidad de mitigar daños ha sido desde un primer momento solicitar y establecer una comunicación activa entre las partes para evitar un mayor daño y perjuicio entre ambas partes. Perdone, pero no me queda claro si estableció alguna solución en concreto. Simplemente la posibilidad de comunicar entre las partes y le instaba a la subsanación antes de llegar a la resolución del contrato, ya que las opciones que nos planteaba la parte demandada, como bien he dicho, del tema de blendeo y de reventa, no eran posibles para mi cliente. Por lo tanto, mi cliente siempre ha mostrado una actitud activa de cooperación entre las partes y de comunicación, sobre todo, para evitar un perjuicio entre las partes, un perjuicio para mi cliente de no preparar la logística en el caso de que fuese posible y la demandada, pues, para evitar que fuesen costes mayores el tema de la subsanación. Muchas gracias. Gracias. Para la demandada, pregunta sobre derecho aplicable. Dijo, si he entendido bien, Convenio de Viena más UNIDROIT. Y la otra parte ya había dicho UNIDROIT a secas. ¿Cuál es la diferencia? Pues le agradezco su pregunta porque me permite explicar este punto que no pudo ser tratado. En este caso, la Convención de Viena, por ejemplo, es bastante importante que se aplique por los relativos al artículo 35.1 de conformidad con las mercaderías, lo cual es crucial para este procedimiento. Pero es que también los principios UNIDROIT son bastante importantes, puesto que los principios UNIDROIT, aunque la Convención de Viena sí lo contempla, desarrolla en mayor medida el concepto de esencialidad, así como el concepto de obligación de medios y, además, también el cumplimiento parcial de la cantidad. Entonces, consideramos que la Convención de Viena es crucial, pero también tiene que ser desarrollada, en este caso, complementada por los principios UNIDROIT, por lo que acabo de comentar. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada más. ¿No? Entonces, una pregunta más. La demandada sostiene que está correctamente certificado la materia prima. Y ahora aquí ver en mis notas. A ver. La certificación se comunicó el 20 de mayo de 2023 con el documento de la solicitud de 29. Pero 2 días después, en el documento de la solicitud 28, dicen que están recibiendo nuevas materias primas. O sea, que hay un cambio de materia prima después de haber recibido la certificación. Pregunto si este cambio de materias primas afecta o no la certificación. En este caso, señora presidenta del Tribunal, no afecta, puesto que, como se puede comprobar en el contrato, la certificación que realiza CCS respecto a las mercaderías es de 1 año, es decir, tiene una validez de 1 año.
Por tanto, aunque 2 días más tarde se aleguen que existen problemas con el aprovisionamiento de materias primas, se debe entender que dicha certificación sigue siendo completamente válida. Muchas gracias. Y para la demandante, habló usted, letrada, de la finalidad que había pactado. ¿A qué se refería en concreto? Sí, muchas gracias. La finalidad pactada entre las partes fue que este producto se utilizase para el uso como combustible de las naves y de los buques de mi cliente, así como se le comunicó en las distintas comunicaciones a la demandada que la finalidad era para un uso para sus buques, como combustible para sus buques y sus naves. ¿Me puede, por favor, indicar los documentos donde se encuentran en la página, se pueden encontrar en la página 38 de los hechos del caso o en la 73? ¿38 y la otra? 73 de los hechos del caso. Muy bien. ¿Y en el contrato hay alguna cláusula que lo refiera? Si bien es cierto, en el contrato no existe ninguna finalidad pactada expresa entre las partes, simplemente entre las comunicaciones, y que mi cliente ya se presuponía que, siendo él una empresa de transporte marítimo, el uso de este biocombustible iba a utilizarlo para sus buques y sus naves. Bueno, muchas gracias a ambas representaciones. El tribunal va ahora a deliberar. No nos han defraudado, creo. Nosotros somos 3 árbitros que comunicamos telepáticamente, y así que creo que puedo hablar por los 3 diciendo que no nos han defraudado. Sin embargo, nos han dado bastante trabajo ahora porque tenemos una decisión muy difícil para tomar. Pero muchas gracias y felicitaciones por vuestro trabajo.